Buenas tardes, qué gusto saludarles. Le damos la más cordial bienvenida a su iglesia Edificados en Cristo. Como sabemos, la iglesia no es el edificio, sino somos tú y yo. Cristo, su Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos la iglesia viva. Y le damos muchas gracias a Dios que nos permite seguir usando la plataforma de la iglesia y todos estos medios virtuales, Facebook, YouTube, para poder estar en comunicación, en comunión y poder estudiar la preciosa palabra de Dios. En esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre de Él y también vamos a pedir por las personas que están en angustia, en temor y enfermas. Y vamos a poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen su preciosa palabra? Aquí está. Y en este momento nos vamos a disponer a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y que todo esto sea dirigido por el poder del Espíritu Santo. Aquí en la palabra de Dios, en Proverbios 3:8 dice: Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señor Jesús, gracias por tu preciosa palabra. En este momento te pedimos que nos limpies, nos laves y nos purifiques de toda maldad, de toda impiedad. Lávanos con tu sangre, que no haya nada que nos impida entrar en la presencia de Dios, nuestro Padre. Padre bueno, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra. Y como dice en ella, echamos toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, Señor, que ayudes, ablandes la cama de los que están enfermos, de los que nos han pedido oración, Señor, y que también hoy puedan estar escuchando tu preciosa palabra a través de estos medios y sean edificados conforme a lo que aquí dice, que tu palabra es medicina, Señor, para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos para que sean edificados, levantados. Te rogamos que envíes tu palabra, Señor, y ellos sean sanados y sean librados de su ruina, Señor, y que en esta tarde al estar oyendo tu palabra, porque tu palabra es medicina para nosotros, sean sanados, Señor, por el poder del nombre de Cristo. Padre, también te pedimos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y nos guíe a toda la verdad, que sea tu Espíritu Santo el que haga brillar la luz del Evangelio de Jesucristo en nuestro entendimiento y que nos guíe a ponerlo por obra para la gloria de tu nombre, conforme a lo que tú nos has dado, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias porque tu presencia está aquí. Tu mirada está aquí, Señor, con nosotros. Tú eres omnipresente y estás en todos lados al mismo tiempo. Tu presencia es la que nos bendice y nos llena de tu paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Padre. Y que todo esto, lo que hagamos de hecho y de palabra, sea de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor. Amén. Pues vamos a iniciar la preciosa palabra de Dios, el estudio de la preciosa palabra de Dios. Y por favor, si nos vamos al libro de Marcos, de Mateo. También el domingo pasado estuvimos viendo también las bienaventuranzas. En Mateo 5, del 5 al 7, vamos allí, por favor, a la preciosa palabra de Dios. Mateo. ¿Cuántos lo tienen?
Si tú la tienes en papel, porque pues ahorita no podemos poner la pantalla, pero sí nos podemos ir basando aquí, y si tienes que hacer anotaciones también puedes tener un papel o en tu misma Biblia anotar lo que la rema que te dé el Señor el día de hoy. Aquí en el Sermón del Monte, en estos versículos, vamos a iniciar del versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Aquí dice que la luz del mundo. Jesús abrió su boca y empezó a enseñar, y aquí dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por su preciosa palabra. Es un milagro tener así escrita aquí la palabra de Dios. Cuánto debemos de apreciar esto que tenemos hoy para que así lo podamos estar estudiando, y la libertad que tenemos también ahorita en nuestro país para poder estar compartiendo la preciosa palabra de Dios que nos llena, nos levanta, nos edifica. Le rogamos a Dios que en esta tarde nos vivifique conforme a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta parte del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos enseña de una manera metafórica cómo debe de ser nuestro comportamiento como sus discípulos. Cómo debemos de comportarnos. Conforme a estas palabras es lo que nos está enseñando el Señor. Y como vemos, es una gran responsabilidad como Iglesia de Cristo, porque la luz de Jesús debe brillar a través de ti y de mí, a través de nosotros, porque tú y yo somos sus discípulos. Aquí dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras acciones, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que tenemos esta gran responsabilidad. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, donde Jesús habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué tremendo está esto. Así es que Jesús es la luz de la vida. Cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él vino a morar a nuestras vidas. Nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Y aquí vamos a ir viendo a lo largo de este estudio cómo vamos a ir siendo transformados, y esta luz es la que tiene que ser reflejada al mundo. Tú y yo en nosotros mismos no tenemos luz, es la luz de Jesús la que vamos a reflejar. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La pregunta aquí es: ¿eres luz para otros? ¿Soy yo luz para otros? Esto es lo que hoy tenemos que meditar. No es nada más leer la palabra, sino que la palabra nos confronta. La palabra es un espejo en donde nosotros tenemos que reflejarnos y ver en lo que andamos mal para arreglar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Entonces, esta pregunta nos hace reflexionar. ¿Somos luz tú y yo para otros?
Esto es lo que debemos de ser, según lo que acabamos de leer. Dijo el Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro para que alumbre todo lo que está en la casa. Eso hacemos cuando prendemos una lámpara. No la prendemos debajo de un escritorio, porque nada más alumbraría ahí. Cuando tú llegas a tu cuarto, tú prendes una lámpara para que se alumbre todo el cuarto. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesús, que nuestra luz brille delante de los hombres. Así debemos de brillar. La luz de Cristo la debemos reflejar. Y aquí, como vimos en Efesios 5:8, nuevamente dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Eso éramos antes de conocer a Cristo, antes de ser nuevas criaturas. Dice, así que como discípulos debemos de ser transformados cada vez más a la semejanza de Cristo para así reflejar su luz. Porque, como aquí nos dice, antes éramos tinieblas. Antes de ser salvos, antes de ser lavados en la sangre del Cordero de Dios, éramos tinieblas. Y eso vamos a ver ahorita, porque el Señor Jesús, ahí en el mismo Evangelio de Mateo 6:22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo la lámpara del cuerpo, que es espejo del alma. En tus ojos se refleja tu alma. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo está lleno de luz y se manifestará si sirves a la luz. O sea que si la luz está en nosotros, se debe de manifestar lo que hay adentro de nosotros. Se debe manifestar si estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Eso debe de manifestarse con las obras, porque nuestra fe debe de ser mostrada por obras. No somos salvos por obras, pero nuestra fe sí debe de ir acompañada por obras, porque no fuimos salvos por obras, sino ahora sí, ahí como dice, para toda buena obra, por medio de la fe en Cristo. Así es que, y en Mateo 6:23, en el siguiente versículo, dice el Señor Jesús, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? O sea que los que viven en la oscuridad manifiestan las obras de las tinieblas. Los que estamos en Cristo debemos manifestar las obras de Cristo. Los que están en las tinieblas manifestarán las obras de las tinieblas. Jesús nos enseñó que creyésemos en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y estamos viendo acerca de que Él es la luz del mundo. Y vamos a Juan 12:35, que dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Se estaba refiriendo a Él aquí en la forma presencial, Él cuando se manifestó en hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces les estaba diciendo a sus discípulos, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Y dijo, caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Es un ciego, no sabe a dónde va. Aquí lo dijo el Señor claro, aquí lo dijo el Señor Jesús. Caminar mientras tenéis la luz. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. O sea que tú y yo la tenemos que tener para andar en la luz. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. En realidad, esto es lo que pasa cuando las personas no han recibido a Cristo. Los incrédulos no saben a dónde van. No saben de dónde han venido. Están ciegos acerca de la verdad, porque Jesús es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, si no tienen la luz de la vida.
Así es que el que anda en obscuridad no sabe el origen de la creación y el origen del hombre. Vive el aquí y el ahora. ¿Por qué no sabe esto? Porque no conoce la palabra de Dios. Están los que aún viven en tinieblas, los que no tienen la luz de Jesús. Están caracterizados por la obstinación, la rebelión y el entendimiento oscurecido. Por eso necesitamos que la luz de la palabra de Dios nos alumbre nuestro entendimiento. Aquí en Efesios 4:18, el apóstol Pablo dice: entenebrecidos en sus entendimientos, excluidos de la vida de Dios. Esto pasa cuando antes teníamos nosotros también entenebrecido nuestro entendimiento. La verdad, la luz de la palabra no nos resplandecía a nosotros. Podías estar leyendo la palabra de Dios, pero no la entendías hasta que el velo fue descorrido por la luz de la palabra de Cristo, hasta que Cristo lo descorrió. Y aquí dice: entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y esto es por la dureza de su corazón. Porque hay muchos que sí se les ha predicado, sí se les ha hablado de la luz del Evangelio de Jesucristo, pero no la aceptan, no la quieren. Ellos quieren seguir viviendo a su misma manera, están muy cómodos en la oscuridad. Por eso ahí decía en el Evangelio de Juan que cuando vino la luz no la quisieron, cuando vino Jesús no lo quisieron porque sus obras eran malas y amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esto es debido a la dureza de su corazón. El pecado endurece el corazón. La incredulidad endurece el corazón. Por eso es necesario hablar la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo creerán? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí continúa el apóstol Pablo diciendo, estamos viendo el libro de Efesios 4:19. Y dice: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La luz verdadera, vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 1. La verdadera luz que alumbra a todo hombre vino al mundo y mostró el camino a seguir. Pero ahí, como vemos, ellos llegaron a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es que necesitamos la luz de Jesús para salir de esa oscuridad, de esas tinieblas, porque estas son las buenas nuevas del Evangelio, que ahí no se debe de quedar uno. De ahí fuimos sacados tú y yo. A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor y le doy muchas gracias. Y esto es lo que predicamos, la bondad, el amor de Dios a través de Jesucristo. Y la luz se manifestó. Jesús vino y nos enseñó la luz verdadera. Lo podemos ver en Juan 12:46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Alabado sea Dios que vino Jesucristo, porque si Él no hubiera venido, nuestra oscuridad sería terrible. Gracias a Dios que nos vino a mostrar el camino a seguir. Y ahí en Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Eso no hay ningún punto de discusión. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es por esto que nosotros ya no andamos en tinieblas, porque hemos recibido la luz de Jesús.
Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Va alumbrando nuestro caminar paso a paso, su palabra. Y Él es la palabra de Dios que se hizo carne. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así como dice ahí en Juan 1:1, como empieza. Vamos al Evangelio de Juan 1:1. Ahí, por favor, Juan 1:1. En el principio, vamos a ver aquí qué dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es que la palabra de Dios se hizo carne, dice. Este era en el principio con Dios y todas las cosas en él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y aquí lo dice muy claro en Juan 1:4. En él estaba la vida. Aquí lo vemos. Comparémosle como estamos viendo. En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y veamos aquí en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué impresionante, ¿no? Porque fíjense que cuando prendemos la luz, ¡fum!, se va alumbrando todo. La oscuridad no puede opacar la luz. Por eso es necesario que nosotros reflejemos esa luz, que nuestras obras sean vistas por los hombres para reflejar esta luz. Esto que dice aquí está tremendo. Las tinieblas nunca van a poder apagar la luz de Jesús, jamás, jamás. Por eso dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No puede las tinieblas apagar la luz tremenda de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí en Juan 8:12, así es que tú y yo ya no podemos andar en tinieblas, porque la luz verdadera está habitando en nosotros. La luz que da vida es la que nos ha dado vida a ti y a mí, y ya no podemos permanecer en tinieblas. Aquí en Juan 8:12 así lo dice. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto nos lo explica nuevamente el apóstol Pablo, ahí en Efesios 4:20 dice, pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de este modo, o sea, en tinieblas. Si es que realmente oíste acerca de él, esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. Jesús es la verdad, el camino y la vida. ¿Qué está en oposición de la manera anterior que vivíamos? Es la luz. Antes vivíamos en tinieblas y ahora vivimos en la luz. Por eso continúa el apóstol Pablo aquí en el versículo 22 y dice, en cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Y continúa en el 23 y dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Una vez que nacimos de nuevo, nuestro corazón fue lavado, pero nuestra mente tiene que ser renovada para andar en la luz verdadera. Y como dice el 24, y revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. ¿Cuál es la nueva naturaleza creada a imagen de Dios? El nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Ahí como dice el apóstol Pablo, de modo que en Cristo somos nuevas criaturas, nueva creación. He aquí que
todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas del pasado ya pasaron. Entonces, y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta. En una vida recta, esto de que se manifieste en una vida recta, o sea, que es que nuestras acciones deben alumbrar, como dice aquí, como empezamos. Así que vuestra luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto que dice el apóstol Pablo, dice, y revestidos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta, pura, fundada en la verdad que es Cristo. Él es el fundamento y no podemos tener otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Cristo. Y esto es a partir del nuevo nacimiento, que tenemos una nueva vida en Cristo, destinados a ser moldeados a su imagen. Y al ir siendo transformados a su semejanza, es como reflejaremos la luz de Cristo. Tenemos que reflejar a Jesús. Lo tenemos que reflejar y esto es una gran responsabilidad como hijos de Dios. Esto es la conducta que tú y yo como discípulos de Cristo debemos seguir. Aquí en 2 de Corintios 3:18 dice: por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Que refleja la gloria del Señor. Eso es lo que tú y yo debemos de reflejar, la gloria de nuestro Dios. Y esto es conocer el poder transformador del Evangelio de Cristo. No hay otra manera en que podamos reflejar la luz de Cristo. Tenemos que ir siendo cambiados, transformados por el poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente para el judío, pero también para el griego. Así es que tenemos que conocer el poder transformador del Evangelio, por eso no nos podemos callar y por eso debemos de reflejar esta preciosa luz de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer la obra, ni la obra se hará entre nosotros, porque así como dice aquí, por eso todos nosotros ya sin velo que nos cubría la cara, somos un espejo que refleja la gloria del Señor. Y esto es conocer el poder transformador del Evangelio de Cristo por la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a buscar a ser más como Jesús. Cuando recibimos tú y yo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vino a morar el Espíritu Santo a nosotros. Si no, sería imposible llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo que está en nuestro interior, que va cambiándonos. Este cambio no es una forma religiosa, una forma exterior de filosofías. Este cambio viene en nuestro interior, va cambiando nuestro corazón, va cambiando a través de su palabra también nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Pero es el que nos vivifica conforme a su palabra, es el que nos da entendimiento conforme a su palabra. Y así es que nos llevará a buscar a ser más como Jesús. Tú y yo queremos ser más como Jesús y no ser las mismas personas. Así es que eso de que a veces dicen, pues así nací y así me he de morir. No, para nada, para nada. Yo quiero seguir siendo transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y buscar estar más en su presencia. ¿Cómo voy a ir siendo transformada? Sí, estudiando la palabra de Dios a través del poder de su Espíritu Santo, pero también estando en su presencia.
estando en su presencia, debemos de seguir buscando su presencia día a día y estar más en su presencia y aprender más de su palabra para que así seamos un reflejo de la luz de Jesucristo. Tú y yo debemos de reflejar esta luz, porque hay un mundo que se está muriendo, como lo vemos ahorita. Nuevamente se ha incrementado la pandemia, pero en una manera mundial, a todo el mundo. Sin embargo, es aquí donde tú y yo debemos de hablar de la preciosa palabra de Dios, no temer, sino reflejar esta luz del mundo, llevar esta esperanza viva, que no se ha acabado la vida porque aún está aquí en nosotros el que da vida. Es Jesús, el Dios que da vida en sí mismo. Y Él es el que les puede dar vida a los que ahorita están en desesperanza y que están yendo a un destino eterno sin Dios. Por eso no nos podemos callar, por eso nuestras obras deben de alumbrar. Aquí como dice otra vez en Mateo 5 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. No nos podemos callar esta verdad de Dios tan tremenda, para que nuestras buenas acciones glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así es que debemos ser un reflejo de Cristo. ¿Qué te parece? Esto es un gran reto para nosotros el día de hoy y por lo cual también vamos a orar. Porque si no lo estamos siendo, para que lo seamos. Y si lo estamos siendo, para que aún lo seamos más. Más, hasta llegar a ser transformados hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y llegamos a la conclusión del día de hoy. Como discípulos de Cristo, debemos alumbrar con la luz de Cristo delante de los hombres con conductas diligentes. Esto quiere decir, yo debo de cuidar mi andar, paso a paso, no andar dando pasos en falso. Yo debo de cuidar cada paso que doy. Y debemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente, llenos, recordando que es un mandato. Bien dijo el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo, y sed llenos del Espíritu. Esto es un mandato, porque si no somos llenos, y tiene que ser día a día, diario, esta llenura, no podemos continuar. La batalla es fuerte, pero esto no es con ejércitos ni con fuerza, es más con su Santo Espíritu. Por eso en este momento, cuando te sientes desfallecer, cuando te sientes cansado, bien dijo el Señor Jesús, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo les daré descanso para sus almas. Lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga. No bajemos la mirada a las circunstancias. Dios es un Dios sobrenatural. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo. Y lo estaremos esperando para que Él venga, pero estemos, como dice aquí, que nuestras obras y acciones glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Así es que, pues todavía nos quedan unos minutos para poder continuar un poquito en la reflexión de la palabra de Dios. Pues en Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero todas las cosas que se hacen visibles, cuando son expuestas por la luz, todo se hace visible. Aquí en Efesios 5:13 eso dice, o sea, Pablo nos dijo, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también el mismo apóstol Pablo en Efesios 5:13 dice,
Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Esto es, cuando viene la luz, tú ves las manchas que hay en un vestido, tú ves las manchas que hay en un saco. Por eso tiene que venir la luz de Jesús para exponer el pecado y arrepentirnos. Y como dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestra tarea, la tuya y la mía, como iglesia militante de Jesucristo, es reflejar la luz para que sean expuestas las obras de las tinieblas. Y una vez que sean expuestas las obras de las tinieblas, son quebrantadas y expulsadas en el nombre de Jesús. Por eso es necesario que venga la luz de Jesús para quebrantar toda obra satánica, toda obra del ocultismo. Necesitamos la verdad de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo esta labor? En el poder del Espíritu Santo primeramente y predicando la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, le dijo Pablo estas palabras que también son para ti y para mí. Te requiero pues, dice Pablo a Timoteo, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que no se nos olvide que vamos a rendir cuentas. No es el vivir aquí y el ahora y que a nadie le damos cuentas. Sí vamos a rendir cuentas. Así es que con cuánta santidad debemos vivir, y por eso debe de venir la palabra de Dios, porque muchos creen que nada más van a vivir el aquí y el ahora y que no van a ser confrontados ante el trono de Dios para ser juzgados. Aquí bien lo dice. Te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que han de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? Predicar la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, no que a toda hora. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso tenemos que conocer la preciosa palabra de Dios, sino cómo vamos a exhortar, cómo vamos a reprender, cómo vamos a redarguir con temor y temblor delante de Dios, para que no seamos también nosotros juzgados. Todo esto lo vamos a hacer predicando la preciosa palabra de Dios y sobre todo con amor, porque si no tenemos amor, esto es terrible. El reprender sin amor, el exhortar sin amor, es como cuando reprendes a los hijos sin amor, a las ovejas, al hermano, hay que reprenderlo, pero con amor, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y aquí explica por qué, y es lo que ahorita estamos viviendo, lo que sigue aquí. Dice, porque vendrán tiempos, y aquí estamos en estos tiempos que está hablando aquí el apóstol Pablo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo de comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos van a irse a las personas que le hablen lo que ellos quieren oír. ¿Qué quieren oír? Que ahora, como está con todo esto, que si ya no estás a gusto en tu matrimonio, ya no luches, que bueno, pues ya hay muchas cosas que tú puedes hacer. Eso es falsa filosofía. En realidad Dios instituyó el matrimonio y es un reflejo del amor de Dios. Hay que luchar por los matrimonios y andar como dice la palabra de Dios, y dice que quieren amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora quieren que esté bien el que abortes. No puede ser que abortes. O sea,
para que tu cuerpo no, como dicen las mujeres, pues es mi cuerpo. Algunas mujeres dicen, pues es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera. No. Como vimos aquí, vamos a dar cuentas de todo y el Señor no le agrada el asesinato. Dice, no matarás, es un mandamiento. Entonces no podemos andar conforme a lo que queremos escuchar para vivir como nosotros queremos. La palabra de Dios no se va a acomodar a nosotros. Es nosotros los que tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que dicen, vive como quieras, pero sé feliz, no importa. Hay normas, hay aquí en la palabra de Dios cómo debemos de vivir. Y dice, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad. De la verdad. Dios instituyó un matrimonio de un hombre y una mujer. Dios instituyó la familia y un solo, y que seas fiel con tu esposa, seas fiel con tu esposo y que cuides, que instruyas a tus hijos en el camino del Señor, no conforme a lo que ahorita andan diciendo que no está de acuerdo a la palabra, sino nosotros debemos de continuar en lo que está en la palabra de Dios, instruyendo a nuestros hijos para que vivan. Y dice aquí, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de la partida de nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero también está cercano, está muy cerca el regreso de Jesucristo. Y dice aquí el apóstol Pablo, y que así lo digamos también tú y yo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Que así nos encuentre el Señor, acabando nuestra carrera, guardando nuestra fe. Y que no se nos olvide que hay coronas también, que el Señor nos otorgará y en aquel gran día las tiraremos delante de su trono. Que no seamos avergonzados por no tener ninguna corona. Aquí la corona que nos habla es la corona de justicia y dice en 2 de Timoteo 4:8, dice, desde ahora me está guardada la corona de justicia. ¿Quién nos la va a dar? El Señor, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que desean su venida. Si tú también deseas su venida, ya sabes que también Dios nos dará su corona de justicia. En otra versión dice, para los que aman su venida. Tú y yo amamos su venida y esperamos su venida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando en la obra, haciendo la obra de evangelista, compartiendo la palabra, exhortando con amor a nuestras personas que están alrededor. Que si hay alguien que te viene a pedir un consejo, aunque no seas pastor, pero eres un hijo de Dios, tú tienes la luz de Jesús y tú le puedes aconsejar, pero ¿cómo? No conforme a las doctrinas de este mundo, no como las falsas filosofías, sino conforme a la preciosa palabra de Dios. Que si te vienen a decir, estoy pensando en abortar, no abortes, mira, ven, vamos a Cristo, vamos a la palabra, vamos a ver qué nos enseña, porque lo que hay en tu vientre ya es un ser vivo, ya es un ser que Dios lo creó y Él ya tiene vida. Y así empezar a aconsejar. Pero como hijos de Dios tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque dice que de su buen tesoro, en su corazón saca la palabra de Dios para poder aconsejar. Entonces la tenemos que comer, la tenemos que meditar y estudiar. Y no 5 minutos, es enamorarte de la palabra. Es preciosa la palabra de Dios, es lo que nos da vida.
y estudiarla, meditarla y conforme a la palabra, aconsejar a las personas. Y como dice, desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que desean su venida. Si ves a alguien que está en desesperanza, que le acaban de dar un diagnóstico, pues hablarles de que en Jesús hay primeramente el regalo de la vida eterna, pero creyendo en Jesús. Por eso las buenas nuevas, como diríamos, y lo que se conoce en la palabra de Dios, el mini evangelio, como dicen en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga el regalo de la vida eterna. Y de hablarles de estos que no partan a una eternidad sin Dios y que también el pan de los hijos, pues la sanidad, la liberación, hay vida en Jesús y no nos la podemos callar tú y yo, no nos la podemos callar, pues además se nos va a demandar todo lo que se nos ha dado. Así es que hablemos y reflejemos la luz de Jesús a este mundo que está tan necesitado. Tanta gente ahorita en los hospitales sin esperanza. Hermanos que también tenemos que orar, que están enfermos, pero orando, sabiendo que Dios manifiesta su vida y su soberanía sobre cada uno de nosotros y con acción de gracias, siendo agradecidos por todo lo que tengamos. Y eso también que lo vean las personas, con que vivimos con gratitud con Dios y que nuestras buenas obras alumbren a los demás hombres para que quieran venir. Yo quiero la luz que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes. A quien tú tienes es a Jesús, a quien yo tengo es a Jesús. Y esto es lo que tenemos que compartir, la luz de Jesús. No nos podemos callar ante tal necesidad. Son muchas personas que están yendo a una condenación eterna sin Dios y no nos podemos callar ante esto. Así es que vamos hoy a hacer una oración. Si tú que estás oyéndonos nunca te han compartido de esta preciosa palabra de Dios, hoy es tu día de la salvación. Levántate, como dice aquí, y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así es que vamos a orar primero en estos momentos que aún nos quedan para que si alguna persona no ha escuchado nunca un mensaje como este, pero sí le llegó el mensaje de la esperanza, de que en Jesús hay vida, de que en Jesús hay esperanza, de que su vida no está terminada, vamos a orar y también vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo para que podamos reflejar la luz de Jesús. Vamos a hacer esta oración primeramente para los que quieren recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, y después vamos a pedir la llenura del Espíritu. Padre Santo, te damos muchas gracias por este bello momento en que nos permitiste, Señor, estar aprendiendo, estar saboreando tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es vida para nosotros. Vivifícanos conforme a tu palabra. Y en esta tarde, si hay alguna persona que quiere venir a los pies de Jesucristo, vamos a orar. Padre eterno, Dios, creador de todo cuanto hay, en este momento reconocemos que tú diste a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la luz de los hombres, mas tenga vida eterna. Es que hoy venimos y nos postramos reconociendo que necesitamos esa luz de Jesús para vivir.
Señor Jesús, en este momento te suplico que tu sangre preciosa, ese sacrificio en la cruz que tú derramaste, esta sangre preciosa para que nosotros seamos justificados, lavado nuestro corazón de nuestros pecados. Hoy, Señor, te suplicamos que laves nuestro corazón y que perdones todos nuestros pecados. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por nosotros, pero también que resucitaste, y al resucitar nos has justificado, y es por eso que ahora podemos por la fe en ti tener el regalo de la vida eterna. Hoy te suplico, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor, mi Salvador personal. Y hoy recibo de ti, Señor, reconociendo que por mí no podría ser salva, el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, y te suplico que venga tu Espíritu Santo a morar a mi corazón y que me guíe a toda la verdad, que me guíe a toda la verdad para que pueda andar viviendo conforme a tu voluntad, vidas piadosas y reflejar tu luz, Señor, para que con mis buenas obras glorifique a Dios. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, ahora que hemos escuchado tu palabra y sabemos esta gran responsabilidad y que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, te suplicamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo y nos llene, inúndanos de tu Espíritu Santo, Señor, que haya que nos llene, Señor, de tu precioso Espíritu Santo, que venga, Señor, a morar tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a morar a nuestros corazones, llénanos, inúndanos, fortalécenos, Señor. Ven, Espíritu de Dios, te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, y llénanos. Queremos ser el reflejo de Jesús hacia esas personas que tanto necesitan escuchar del Evangelio de Jesús, porque es poder de salvación para todo aquel que crea en Jesús. Ven, Espíritu Santo, inúndanos y llénanos para que tengamos el poder para ser testigos de Jesús y dar las buenas nuevas. Hermosos son los pies, Señor, de aquellos que llevan las buenas nuevas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos, inúndanos, también fortalécenos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Y si fortalécenos, Señor, conforme a tu Espíritu, fortalécenos, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para unos minutos más, ábrete a la acción de Dios. Créelo, Dios te está llenando, Dios te está fortaleciendo, el temor se va de ti y nos está haciendo valientes para testificar del amor de Jesucristo a todo aquel que nos lo demanden. Gracias, Padre, porque tú escuchas cada petición. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros y nos estás escuchando. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Y al que está sentado en el trono
y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, damos todo el honor, quien es a quien lo merece, al Dios eterno y a Jesucristo. Damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias por tu inmenso amor y bondad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y te ruego, Padre, para que todos los que nos están oyendo sean bendecidos y disfruten este día en tu presencia, y que cada día tengamos más hambre y sed de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, Príncipe de paz. Bendito Cordero de la gloria que venciste. Y estamos aguardando tu venida. La aguardamos. El Espíritu y la Iglesia dice: ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Y pues muchas gracias por permitirnos estar allí contigo en tu casa, todos como un cuerpo, estudiando la preciosa palabra de Dios. Pues que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y continuamos aquí en la obra de nuestro Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Gracias por todo. Buenas tardes.